Reanudamos la sesión de la tarde con otra comunicación de dos profesores, en este caso, Isabel Cristina Ferreira Fernández y Luis Felipe Oliveira. Igual que con Carlos, vamos a hacer una pequeña reseña de su currículum. En el caso de Isabel, es licenciada en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, así como máster en Arte, Patrimonio y Restauración por dicha universidad. Es arqueóloga, coordinando proyectos y actividades en el área de arqueología de la Cámara Municipal de Palmela y en el Gabinete de Estudios sobre la Orden de Santiago de dicha Cámara. Es también profesora de enseñanza secundaria. Su principal área de investigación es la arqueología medieval, aunque sus otras áreas científicas de interés son la arqueología romana, la historia medieval, las órdenes militares, en especial la Orden de Santiago, y la castellología. Ha organizado numerosos encuentros y seminarios sobre órdenes militares entre 1998 y 2010 en Palmela y Óbidos. Desde 2001 tiene publicados un enorme número de trabajos de investigación, contándose, entre otros, castillos de la Orden de Santiago, fortificaciones en la península ibérica y el Magreb, el castillo de Palmela, las órdenes militares y las órdenes de caballería en la construcción del mundo occidental, las órdenes militares en el Reino de Portugal, restauración de castillos portugueses, cerámicas musulmanas en el centro histórico de Oeiras, judíos en Portugal, así como la Carta Arqueológica del Concejo de Palmela. En el caso de Luis Felipe Oliveira, es doctor en Historia Medieval por la Universidad del Algarve, miembro del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Nueva de Lisboa. Pertenece al Consejo de Redacción de la revista medievalista online de dicha institución educativa y es miembro del Consejo Científico de la revista de Estudios Graduados de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista de la historia de las órdenes medievales y el impacto de las milicias en las ciudades medievales, destacando obras como las órdenes militares en Portugal, la Corona, Maestres y Comendadores, las órdenes de Avis y Santiago, y de los castillos a las órdenes militares. Bien, pues dicho esto, cuando queráis, empezáis. Muchas gracias. Caso de Isabel. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en Ceuta, esta ciudad que está muy bonita. La había visitado hace muchos años y ahora que he venido de nuevo me ha encantado la diferencia. Está realmente, y vamos a hacer yo y Luis mucha publicidad de esta bellísima ciudad. Antes de empezar, nos gustaría, en mi nombre, en nombre de Luis, de agradecer muchísimo a la dirección del Instituto de Estudios Ceutis por estas jornadas tan importantes para añadir conocimiento a la historia de Ceuta y para estimular la investigación en este contexto. A la institución, a su dirección, al equipo y una palabra muy especial a Fernando Vilada, que me parece la alma de muchas cosas bonitas y buenas del punto de vista patrimonial que ocurren aquí en Ceuta. Y entonces vamos a empezar y desde luego os pido disculpas porque no hicimos la traducción en kata, entonces es una especie de traducción directa que no va a salir muy bien, pero intentaremos. En 1416, en la corte portuguesa, se creía que la conquista de Ceuta había sido el primer suceso de una larga cruzada en África con la cual se podía abrir camino para Jerusalén. Era esto que el autor del Livro dos Arautos dejaba entender cuando ha caracterizado la ciudad como la entrada y grande defensa de las regiones africanas, especialmente cuando ha asociado a Jerusalén al decir del cito, estrecho de Gibraltar, el reino de los musulmanes llamado Belamarín,
hasta Jerusalén, la ciudad más noble y más fuerte era la de Ceuta, dando voz, por cierto, a la opinión dominante en la corte, ya que escribía para la embajada que el monarca envió al concilio de Constanza. El autor del libro Dos Arautos no solo presentó la tomada de Ceuta como esencial para la seguridad de la cristiandad, como aseguró que era la pieza llave para el dominio de África, circunstancia que permitía soñar con la libertación de Jerusalén y de la Tierra Santa. Quizás por eso él no se olvidó de registrar la longa estancia del monarca en la ciudad para ordenar la reparación de sus murallas y garantizarle los medios defensivos necesarios, con la atención de subrayar que la conquista había sido el resultado de una auténtica cruzada, ya que habían participado muchos combatientes de otros reinos. Así, la asociación de Ceuta a Jerusalén debía tener alguna circulación en la corte portuguesa. Las pistas conocidas no son muchas, pero una narrativa contemporánea, la Crónica de Portugal de 1419, ofrece un testimonio muy significativo de la relación que entonces se establecía entre los ataques a África y la libertación de Jerusalén. Según el cronista, ha sido por atención al sacrificio de los frailes de Santiago en la conquista de las tierras de Algarve que Alfonso III se decidiera a, cito, perseguir la tierra de África con grande flota de navíos, episodio que había despertado la atención de Roma e inducido el pontífice a invitar al rey para tomar la cruz contra los musulmanes de ultramar. Para el cronista, tal como para el heredero del trono, que le había ordenado el trabajo, el ejemplo de Alfonso III servía para mostrar que los ataques a África daban secuencia a las luchas de la Reconquista, así invitando las órdenes militares a la participación en estos combates por la fe, pero era también por medio de él que se revelaba un camino para Jerusalén a través de las tierras africanas. Como es evidente, nada de esto comprueba que la decisión de atacar Ceuta fuera vista por Juan I como un medio para alcanzar la Tierra Santa. Los testimonios do livro dos Arautos y de la Crónica de Portugal de 1419 sugieren que esa lectura era posible y que la misma, sin embargo, se hacía en la corte portuguesa. Se ignora cuál sería el verdadero proyecto del monarca, pero la voluntad de continuar los hechos en África y la finalidad de involucrar en ellos las órdenes militares, como adelante veremos, parecen demostrar que sus horizontes iban más allá de la ciudad de Ceuta. Quizás por tratarse de un proyecto abandonado, mal documentado y poco conocido, los investigadores portugueses no valorizan mucho habitualmente el vínculo entre la tomada de Ceuta y la libertación de Jerusalén. De un modo general, la mayor parte de los estudios analiza casi siempre esta conquista en el cuadro nacional, con alguna atención a las realidades peninsulares, o se agota en el catálogo de las interpretaciones comunes, más interesadas en el inventario de los motivos y de las ventajas aportadas por el control de la ciudad o de los intereses que en ella podrían tener los varios grupos sociales. No es menos cierto, por otro lado, que el desarrollo de la expansión portuguesa en otras direcciones, para la costa de África y para el Atlántico,
no facilita el análisis de los proyectos fallidos o abandonados en sus momentos iniciales, como fue subrayado a propósito de la conquista del reino de Fez. Pero hay también alguna falta de atención al contexto internacional y en particular a las vicisitudes más diversas del confronto entre la cristiandad y el Islam. Desde la queda de Acre, el fin de la presencia latina en Tierra Santa, en finales del siglo XIII, que ese conflicto se había marcado del lado cristiano por la necesidad de lanzar una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. Como se intentará demostrar, es en el cuadro de los distintos planes entonces formulados para la recuperación de la Tierra Santa, solicitados además por la Santa Sede, que Ceuta podía ser presentada y reconocida como una puerta de Jerusalén. Entre los inúmeros planes conocidos, buena parte de los cuales elaborados durante el pontificado de Clemente V, entre 1305 y 1314, algunos había que defendían efectivamente una ruta occidental para Jerusalén a través de la conquista del reino de Granada y en el norte de África. Era ese el proyecto de Raimund Lull, que lo había expuesto en su Liber de Fine, escrito en 1305, en el cual no se aconsejaba un pasaje por Bizancio o un ataque directo al Egipto, insistiendo en alternativa en la facilidad con que se terminaría la conquista de España y se pasaría a Ceuta. A partir de esta ciudad se abriría el camino para Túnez y para la captura del Egipto y de la Tierra Santa, como ocurrió con otros textos similares, cuyos proyectos de cruzada se moldaban a las conveniencias de los diferentes monarcas. A Jaime II de Aragón le gustó la propuesta de Lull, que ha ofrecido el Liber de Fine a Clemente V. A pesar de este apoyo, a partir de 1307, Jaime II no dejará de solicitar recursos a Roma para la cruzada de Granada. En 1309, en su Liber de Acquisizione, Raimund Lull va a reformular su proyecto anterior, pasando a advogar dos pasajes simultáneos, un por Granada y el otro por Bizancio. Especialmente por presión de Aragón, la ruta occidental fue de nuevo considerada por los padres del Concilio de Viena. Aunque no haya recibido el beneplácito del pontífice, ha despertado, sin embargo, el interés y el apoyo de algunos cardenales y especialmente de los prelados ingleses, alemanes y españoles. No se sabe con seguridad si esas obras, esos trabajos de Raimund Lull eran conocidos en el reino, ya que de ellas no sobrevive ningún manuscrito en archivos y bibliotecas portuguesas. Era más difícil todavía que su propuesta de una cruzada de ruta occidental, primero a través de Granada y después de Ceuta, no hubiera circulado entre los miembros de la corte y de la iglesia. Quizás no en su forma original, pero, a lo peor, en los moldes en que ella fuera adoptada por el rey aragonés y discutida en el concilio. La alianza con Aragón, materializada en la unión del rey Diniz con una hermana de Jaime II, especialmente la grande sintonía entre la acción de los dos monarcas, bien evidente en el modo como ambos lidaran con la extinción de la orden del Temple y con los destinos de sus bienes, que es cuestiones discutidas en el Concilio de Viena, bastan para demostrar que no faltaban
los canales de comunicación entre las dos coronas. Por otro lado, los prelados portugueses que habían asistido al concilio, entre los cuales se encontraba el arzobispo de Braga y los obispos de Oporto y Coimbra, estaban, por cierto, enterados de los planes aragoneses sobre una cruzada a través de las tierras occidentales. Así, era muy poco probable que no hubieran ponderado el valor de la propuesta y que no tuvieran compartido esa información decisiva con la corte y con el monarca de quien eran próximos. Aunque nada compruebe de forma directa el conocimiento de tales planes de una cruzada por ruta occidental, no es menos cierto que fue entonces que la corona portuguesa pasó a asumir un compromiso cada vez más fuerte en la defensa de la frontera marítima y en el combate contra los musulmanes. Como se sabe, fue en la segunda década del siglo XIV, tras la divulgación de las discusiones y las decisiones del Concilio de Viena, que se formalizó la función de almirante jefe, función que el monarca va a consignar en 1317 a un genovés con quien celebró un importante contrato que presuponía la organización de armadas contra los enemigos del reino y de la fe cristiana. Poco después, en 1319, después de conseguir que los bienes del templo se aplicaran en la creación de una nueva orden militar, también se va a fijar la sede de la milicia de Cristo en Castromarín, en la frontera marítima con tierra de musulmanes. Como se decía en la bula de fundación, se procuraba comprometer los frailes de Cristo en el combate a los musulmanes, quizás retomando la iniciativa de Alfonso X en 1272, cuando ha instituido la Orden de Santa María en Cartagena para animar la guerra marítima contra los mismos musulmanes. Se sabe poco de la actividad militar de los frailes en Castromarín, pero la orden guardaba la memoria en 1410 de las luchas continuas contra los musulmanes de Granada y del norte de África, con los cuales había combatido, parece que hasta mediados del siglo XIV. De todas las maneras, los esfuerzos de la corona contarían con el apoyo de la Santa Sede a través de la emisión de una bula a 23 de mayo de 1320, cediendo al monarca la diezma de los rendimientos eclesiásticos del reino durante 3 años, para que sus galeras pudieran defender las fronteras de la cristiandad. Y también para impedir las ayudas que fluían de África para Granada. Se ignora qué resultados prácticos ha habido, pero la acción de las galeras del monarca sería recordada años más tarde por una bula de Bento XII. Junto con la colaboración en las expediciones contra Granada y en particular en la batalla del Salado, en los años 40 del siglo XIV, la corona retomaría su política ultramarina. Por la primera vez, el proyecto tenía una dimensión ofensiva muy clara, disponiéndose el monarca a atacar África para dilatar las tierras de Cristo. El mérito de la iniciativa fue reconocido por Roma por bula de 30 de abril de 1341, que otorgó la diezma de los rendimientos eclesiásticos por lo espacio de 2 años, al mismo tiempo que autorizaba la pregación de cruzada contra África y Granada. El apoyo de la Santa Sede
a través de la cesión de diezmos eclesiásticos, va a renovarse en 1345 y después en varias otras ocasiones, unas veces justificadas por el objetivo de atacar África y Granada, como fue el caso de 1345, y de nuevo en 1375 y en 1377, otras veces legitimadas por la urgencia en proteger las cuestas de Algarve contra las galeras musulmanas, como ocurrió en febrero de 1355. Lamentablemente, de las iniciativas que resultaron de estas acciones, poco se sabe, a la excepción de las expediciones a las Canarias y de la participación de la Armada y de algunos contingentes portugueses en la conquista de Algeciras en 1344 y 6 años después en el cerco frustrado de Gibraltar. Al contrario de lo que Karl Erdmann hace mucho tiempo ha sugerido, no es cierto que la concesión de bula de cruzada o de otros privilegios a ella asociados, como era el caso de las indulgencias y de las rentas eclesiásticas, tuviese un estricto sentido político. Si los ideales de cruzada tenían ahí un estatuto subalterno, ya que estaban bajo los intereses del rey y del reino, cuyo tesoro guardaba de igual modo las recetas muy significativas, no es menos verdad que los valores transmitidos por aquellas bulas y los términos usados para los expresar podrán haber contaminado la visión del reino y de la propia misión del monarca. No solo las fronteras del reino se habían convertido en 1320 en una de las fronteras de la cristiandad, con la su defensa vista como un servicio de Dios, facto que acercaba el servicio del rey a la causa de Dios, como el monarca podía exigir a partir de 1341 el honor debido a quien se colocaba en la vanguardia de la fe. No se sabe si la corona ha llegado a formular un proyecto de tal naturaleza que le daría una inequívoca dimensión universal, aunque la imagen de Alfonso IV como un rey cruzado y su asociación a un milagro de Santiago, a través del cual se subrayaba la colaboración del santo en los combates del rey contra los musulmanes, pueden sugerir que habría quizás alguna disposición para abrazar una empresa de esa importancia. Aunque la corona no lo había hecho, un proyecto de este tipo sería desarrollado por el libro de linajes del conde de Barcelos, al atribuir a los hidalgos portugueses la misión profética de regeneración de la caballería hispánica y de libertación de la cristiandad de la amenaza musulmana. Teniendo en cuenta estos antecedentes, no sorprende que el programa puesto en marcha por la conquista de Ceuta pudiera tener ambiciones más amplias. De acuerdo con los testimonios transmitidos por el Livro dos Arautos y por la Crónica de Portugal de 1419, este programa debería abrir pasaje para Jerusalén, retomando de esta forma el plan de una cruzada por la ruta occidental, que, como se dice, había sido discutido en el Concilio de Viena. Si se acepta esta interpretación, eso explicaría la indefinición acerca de la dirección a seguir por la expedición de Juan I en 1415 o la hesitación posterior acerca del destino de nuevas incursiones, se contra Granada o contra Marruecos, problemática que llevaría a la solicitación de opiniones
en varias opiniones en inicios de los años 30, antes de la decisión del monarca de tomar Tánger. Esos destinos no eran iguales, ya que la opción por Granada no era indiferente a Castilla y había que pesar eventuales consecuencias. Mientras la elección de una ciudad africana exigía la movilización de recursos y medios apreciables. Pero la facilidad con que se pasaba de uno al otro, como atestan varios ejemplos, muestra que ellos eran vistos de la misma forma y que tenían el mismo significado. Tanto el Reino de Granada como las ciudades del norte de África hacían parte en realidad de un mismo proyecto, es decir, del plan que había elegido las tierras occidentales para lanzar una cruzada que permitía recuperar finalmente la Tierra Santa. Le paso la palabra a mi compañero. Dar continuidad a las conquistas en África era el intento del monarca portugués en 1415. Volver a Ceuta en el próximo año fue lo que prometió antes de volver al reino portugués, segundo da testimonio una crónica de Gómez Llanes de Zurara. Como lo sabéis, no volvió a Ceuta. Aún intentó convidar al rey de Aragón para la conquista de Granada antes que terminase el año de 1415, como si las conquistas de Granada y de África fuesen las dos caras de la misma moneda. Pero el deseo de proseguir las operaciones militares en África era un proyecto muy concreto del monarca. En verdad, en 1418, Juan I ganó una bula de cruzada para continuar las conquistas en África, empezando entonces a reunir los recursos de medios indispensables. El cerco de Ceuta en 1418-19 y sobre todo la guerra civil en Castilla, cuando se aproximaba el término de las treguas entre Castilla y Portugal, impidieron entonces el monarca de volver a Ceuta. Sin embargo, intentará hacerlo tal vez en 1425 y seguramente en los primeros años de los años 30, al final de su vida. La voluntad de proseguir las conquistas en África o la guerra en Granada no era retórica. Cierto de la pequeñez del reino y de sus escasos medios, Juan I trató de vincular las órdenes militares a la guerra en África. En el año en que ganó la bula de cruzada, quer decir, en 1418, en verdad, en ese mismo año, suplicó a Roma la entrega de la Orden de Santiago al infante Juan, uno de sus hijos, lembrando al pontífice que la orden había sido fundada para combatir a los musulmanes y que los frailes debían participar en la cruzada en África. 2 años después, volvería a utilizar los mismos argumentos para suplicar a la Santa Sede la otorga de la Orden de Cristo al infante Enrique, otro de sus hijos. Los argumentos dados en las dos súplicas son exactamente iguales. Y al mismo tiempo que lo suplicaba, el monarca decía que había la necesidad de renovar la orden, de hacer con que los frailes regresasen a sus intentos primitivos, a su primitiva vocación de combatir a los musulmanes. Cierto, por tanto, de la cooperación de las órdenes militares y también del apoyo de Roma,
Juan I esperaba ciertamente que los frailes y los recursos de las órdenes militares fuesen aplicados en la defensa de Ceuta y en el desarrollo de la cruzada en África. Tal programa fuera anunciado por las súplicas de 1418 y de 1420, mas resonaba también en las páginas de la Crónica de Portugal de 1419. En verdad, el cronista había ya vinculado la Orden de Santiago a los combates en África, tal como, unos años antes, el Mestre de Cristo también había recordado el papel de la Orden en las luchas contra los musulmanes de Granada y del norte de África. Al asociar así las órdenes militares a su proyecto de cruzada, era como si el rey quisiera presentarse como el campeón de la fe y situar su reino en la vanguardia de la fe cristiana, así se recuperando la misión profética que el conde de Barcelos atribuirá a los hidalgos portugueses. Para poner en práctica un tal programa, Juan I era tal vez el monarca mejor posicionado por ser un rey elegido, escogido, y por haber dirigido también una orden militar, la Orden de Avis, antes de ocupar el trono. A pesar de las dificultades para proseguir la cruzada en África, además de la paz con Castilla, solo firmada en 1431, la empresa en sí misma suponía también el concurso de otros monarcas peninsulares o europeos. La empresa suponía también, el monarca insistió en el propósito de reformar las órdenes militares por medio de la renovación de los compromisos de los frailes en la lucha contra los musulmanes. En marzo de 1429, Juan I logró obtener de Roma una bula que lo autorizó a reformar las reglas y las ordenaciones de las milicias en su reino. Los infantes Juan y Enrique, que dirigían a la época las órdenes de Santiago y de Cristo, abrazaron los proyectos de su padre y todo sugiere que el proceso seguía a buen ritmo por los primeros años de la década de 30 del siglo XV. Para los dos infantes que dirigían las órdenes de Cristo y de Santiago, el gobierno de las milicias también se asociaba a la guerra contra los musulmanes, como lo recuerda el retablo que el infante Juan ordenó, al parecer, para su iglesia de Santiago do Cacém, figurando un apóstolo guerrero con una espada en la mano y combatiendo a los musulmanes. El proyecto de nuevas conquistas en África solo se realizaría años más tarde, en 1437, por medio del cerco frustrado a Tánger. El insuceso de la jornada y, sobre todo, el cautiverio de un infante en África, todo esto asociado a la crisis política en Portugal y también al clima de guerra con Castilla, serán los factores que impedirán nuevas empresas militares en África hasta mediados del siglo XV. Por otro lado, los años 30 y 40 de ese siglo habían sido la época en que la expansión portuguesa se consolidó en nuevas direcciones rumbo a la costa africana y a las islas atlánticas. Mesmo si
en tales rumos, algunos de esos rumos podrán guardar alguna relación con un plan de ataque al reino de Fez. Lo cierto, en suma, es que por esa época los vientos habían cambiado. Sin embargo, ni la ciudad de Ceuta perdió su importancia estratégica como llave de África, ni la Tierra Santa saldrá del horizonte de la monarquía portuguesa. En su crónica de don Pedro de Menezes, escrita en los años 50 del siglo XV, Gómez Llanes de Zurara insistirá con efecto en el valor de Ceuta como llave del Mediterráneo. Por esa época, los méritos de la ciudad seguían incuestionables, aunque hubiese perdido la antigua asociación a Jerusalén y a la Tierra Santa. Todavía, la Casa Santa de Jerusalén quedaba en los horizontes del monarca Alfonso V y también, tal vez, del infante don Enrique, que dirigía la Orden Militar de Cristo y que hubiera habido un papel muy importante en la defensa de Ceuta y también en el ataque a Tánger y después incluso en la conquista de Alcácer Ceguero. Decía que en 1454, por esa época en que escribía también Zurara, el rey Alfonso V trató de enviar 2 moriscos portugueses residentes en Lisboa al sultán del Egipto para interceder por los cristianos de Jerusalén, al mismo tiempo que amenazaba tomar medidas más restrictivas en contra de los moriscos del Reino de Portugal. Hay otras pistas que muestran un interés muy significativo del monarca por los conventos, los religiosos cristianos de Jerusalén, pero que no voy a amasarvos con todo eso. Aún más clara y significativa, también por esa época, es la alusión del testamento del infante don Enrique, en el cual el infante recuerda la casa y la iglesia de Santa María de África que los caballeros de su casa habían fundado en Ceuta después de la conquista de 1415. En efecto, los términos escogidos por el infante para se referir a esa fundación, ECA, decía él, para acrecentamiento de la fe de los cristianos y para la sujeción y destrucción de los musulmanes, hacían recordar casi termo a termo las palabras utilizadas pela Crónica de Portugal de 1419 para dar cuenta de la fundación de la Orden de los Templarios en la Tierra Santa, en el siglo XII. Para el infante, la hermandad, la confraría de caballeros que había fundado la casa y la iglesia de Santa María de África era una especie de reedición, de renovación, de regreso a la orden del Temple. Tal vez porque para el infante él continuaba mirando Ceuta con los ojos en Jerusalén. Muchas gracias.